Gracias a Dios le damos por este día maravilloso en que podemos volver a entrar en contacto con este podcast. Y antes queremos agradecerle a Dios que nos da esta maravillosa oportunidad y agradecerle a ustedes que cada miércoles están conectados para ser testigos de los hechos, las maravillas, las obras y los portentos de nuestro Señor. Estamos sumamente agradecidos del Señor porque ha podido, ¿verdad?, en este encuentro con Dios, darnos este espacio para resaltar sus maravillas. Estamos felices de poder contar con ustedes para replicar todo esto de lo que somos testigos. Oramos al Señor para que donde estás pueda recibir una palabra de confianza, una palabra fresca de ver cómo Dios obra. Y en este momento estoy acompañado de Henry. Henry es una persona muy especial, puesto que Henry es un milagro de Dios. Amén. Un milagro andante de Dios, con experiencias vastas donde Dios le ha mostrado su amor, su cuidado y su misericordia. Bienvenido, Henry. Qué bueno tenerte con nosotros. Saluda a los amigos y los hermanos que están en contactos ahora. Sean bendecidos todos en esta tarde. Dios les bendiga más. Para mí es un honor en esta tarde estar acá y muy bendecido por Dios. Quiero darles a todos la bienvenida a este espacio y muy agradecido del Señor por la invitación. Henry, eres cristiano ¿hace qué tiempo? Desde los 26 años. Desde Digamos los unos 26 años. 26 años, unos 23 años aproximadamente. Ok, pero me dijiste que eso es cristiano evangélico, por llamarle así, pero que tú desde temprana edad militaba en otra congregación. Sí. Inicialmente yo nací siendo católico, me bauticé siendo católico, hice la primera comunión en el catolicismo, hice la confirmación en el catolicismo y me casé siendo católico. Ok, o sea, tú Sí. estabas muy entregado a esa iglesia. Sí, así es. Yo desde muy temprano tuve mucha inquietud por el Señor a raíz de una experiencia que tuve de un accidente que me llevó a profundizar más, ya cuando tenía un poquito más de edad, sobre la parte espiritual y buscar más. Y yo me integré en grupos de jóvenes de pastoral juvenil, también tuve en los grupos carismáticos, fui líder dentro del grupo carismático, dirigí el coro dentro de la iglesia durante un tiempo, hicimos muchísimas actividades y nos desenvolvimos en todo ese ambiente. Ok, te comprendo, pero tengo una inquietud. ¿Qué te motivó? Si tú estabas tan entregado en esa iglesia y donde tú estabas trabajando en tantos grupos como esos que acabas de mencionar y estuviste al lado de un sacerdote muy popular que se Sí, llamaba Emiliano Tardís. así es, estuve Estuviste cerca. muy al lado de él sirviendo. ¿Y qué te motivó a ti? ¿Qué pasó que te hizo cambiar? Yo durante un tiempo empecé a buscar profundizar más en la palabra, pero hubo un momento que fue un desierto. Ya después de haberme casado y durar tanto tiempo, se creó como una rutina y una monotonía en mi vida, y lo que yo le llamo como un desierto. Entonces en ese desierto yo tenía mucha hambre y tenía mucha sed, pero sentía como que todo estaba estancado, que mi vida matrimonial no estaba caminando bien,
que mi vida en el trabajo no estaba caminando bien, que la parte espiritual no estaba caminando bien, que mi liderazgo no estaba tampoco caminando bien. Y ese es el momento del desierto donde yo me encierro y empiezo entonces a apartar tiempo y empiezo a buscar a Dios en oración, Sí, pero a solas. pero una pregunta, Henry. En tu vida, ¿tú habías tenido alguna experiencia de vida, alguna situación de vida que al tú estar en el catolicismo y no sentirte satisfecho, eh, llegaste a pensar en esa experiencia que tú decías, bueno, pero es que no, es que esto no es lo que yo anhelo, hay algo más? ¿Tuviste esa situación? Sí, tuve esa situación, claro que sí. Siendo católico, yo me sentía, por ejemplo, que el rezar el rosario no iba acorde con lo que decía la palabra de Dios. Y para mí eso era un tanto chocante. Orarle a los santos por igual, Porque tú estudiabas la Biblia. porque yo estaba estudiando a profundidad la Biblia. Y Entonces te diste cuenta que el rosario que el rosario no no, no, era, no lo encontraba en la palabra. no, no que no lo encontraba, sino que no tenía ningún fundamento dentro de la palabra. Ok. No, no había nada que sustentara, porque aunque se repiten cosas que el ángel le habló a María, no era un fundamento como tal. Entonces Dios empezó a abrirme los ojos espirituales, como digo yo, y empezó a mostrarme la verdad de su palabra. No fue que nadie me predicó, no fue que alguien me trajo una persuasión sobre lo que yo estaba viviendo, sino que Dios a través de su palabra me fue abriendo los ojos. Y eso fue lo que despertó en mí totalmente esa hambre de buscar la verdad y guiarme hacia esa verdad por medio de su palabra. Ok, pero tú me quieres decir entonces que lo que estabas practicando en la iglesia católica entraba en conflicto con lo que tú estudiabas en la Biblia. Así es, totalmente. Entraba en conflicto porque la palabra así lo establece, puesto que en Cristo es el fundamento. Entonces, al ver que la iglesia se fundamentaba en otras cosas, como por ejemplo el orar por los muertos, interceder por muertos, Purgatorio. el purgatorio, que es una teoría, pero más que una teoría de parte de la iglesia católica, es una práctica. Gente que escribe una misa para orar por un muerto. También lo que es el Santo Rosario, que tampoco no es un fundamento, por así decirlo, y muchísimas otras cosas más, que no encontraba en la palabra ningún fundamento que la sostuvieran así. Entonces, buscando en la misma palabra, el Señor me fue abriendo los ojos, me fue entrando más en el camino y fui viendo claramente la verdad de lo que Dios muestra en su palabra. Ok, entonces tú hablaste de experiencias que te hacían estar convencido de que había algo más, Así es. de que había algo más. Incluso tú me dijiste que tu mamá, al tú nacer, también tuvo una experiencia contigo. Sí. Mi madre tuvo un primer embarazo. En ese primer embarazo era hembra. Murió, o sea, tuvo un aborto a los 6 meses y Sí. medio. Y cuando ella quedó embarazada de mí, entonces ella oró al Señor fuertemente, pidiendo cobertura, que Dios le permitiera el poder dar a luz. Y ahí donde el Señor entonces habla su vida, ella puede escuchar una voz clara que le dice que yo nacería, que no tuviera miedo, que ella estaba esperando, era varón, o sea, en este caso yo, un ser que era varón, y que no vería muerte por enfermedad. Y La voz también le dijo eso. la voz le dijo eso y le dio un nombre y le dijo, y le pondrá por nombre tal. Ok. Henry te pusieron. Ese era el nombre. No, Ah, no. no. El nombre era Juan.
Ok. Entonces tu mamá no obedeció la voz en No ese obedeció sentido. la voz en ese sentido, cosa que siempre le trajo mucho remordimiento. Y cosa que ella siempre decía que yo siempre caía en enfermedad de muerte porque ella no había obedecido a esa voz que le Ok. habló. O sea, tenía esa conciencia, ese peso. Tenía ese peso encima. Entonces, cuando yo nazco, inmediatamente me reciben, yo estaba muerto. O Ya sea, ella la, entendió la voz le dijo que, que tú no ibas a tener enfermedad por muerte. enfermedad O sea, por no vería, muerte. perdón, O sea, que muerte, no te iba a morir no iba a haber muerte por por enfermedad. enfermedad. Ok. O sea, Dios obrando. Así es. Entonces, ella no me puso el nombre que la voz le había indicado, que era Juan, Ujú. pero al nacer, nazco muerto, los médicos Naciste muerto. totalmente, totalmente. O sea, los médicos tuvieron que reanimarme y ya cuando estaban diciendo que me iban a declarar ya muerto, entonces ahí uno de los médicos dijo, déjame intentarlo nuevamente. Y ahí en ese intento nuevamente, ahí entonces que yo tiro el grito y dice, no, mira, está vivo, está vivo. Wow, wow. Pero entonces, es que hay cosas que me chocan. La voz le dice a tu mamá que tú no ibas a haber muerte Por no, enfermedad. por enfermedad y nace muerto. Y nada, como Nace muerto. muerto. Pero entonces fíjate cómo Dios agarra y te revive. Así es. Porque no es el médico. No, Porque si la voz que ella escuchó fue Dios, tú naces muerto, nada entonces como es muerto. Dios que te revive. Así es. Pero me choca también que me contaste que tuviste un accidente donde también hubo problemas. Sí. De hecho, antes del accidente yo tuve varios encuentros más por enfermedad, donde ella constantemente siempre decía, Dios mío, solamente tu misericordia que puede con este muchacho, porque los médicos no me daban ni siquiera mucho tiempo de vida. Ellos le decían, si llega a los 7 años, usted puede decir a Dios, es tuyo. Porque no hay forma alguna de que él sobreviva, porque me daban condiciones de salud muy, muy críticas. Pero a los 12 años yo tuve un accidente que fue el que despertó Espérate, pero entonces aquí te declararon clínicamente muerto en este accidente que tuviste, ese que estás contando. en el accidente. Me declararon clínicamente muerto. Fue un Ok. Viernes Santo, una estampida de caballos en un campo de Nagua llamado La Pichinga. Fue un Viernes Santo donde los caballos venían de sur a este, nosotros veníamos bajando de este a sur, y donde yo traté de cuidar a mi hermano menor, pero fue imposible porque ya en ese momento los caballos estaban sobre nosotros, y ahí donde tengo el accidente con los caballos, que me dieron un golpe acá, ahí que tengo todavía la cicatriz del golpe, pero no tengo rastro de que me operaron, porque al golpe que me dieron los caballos y al impacto de cuando me zumbaron, o sea que el impacto del choque me elevó y caí hacia el otro lado, en lo que le llaman el canal de riesgo, y ahí el impacto provocó que me rompiera el cuello totalmente roto, como podemos decir. Pero ahí fue que te declararon clínicamente muerto. Entonces de ahí me llevaron a la clínica en San Francisco, donde los médicos dijeron que no podían hacer nada por mí, que yo estaba en una condición que clínicamente yo estaba muerto, aunque todavía estuviera respirando. Wow, wow. Aunque todavía respirando, pero clínicamente muerto. Entonces me enviaron al Darío Contreras, o sea, a mi mamá, con mis tíos, que mis tíos cuentan todo lo que ellos vivieron. Me llevaron al Darío Contreras y en el Darío Contreras le dijeron a mi papá que fuera buscando la caja de muertos porque no había nada que hacer. Wow. Entonces, yo despierto domingo de resurrección, en eso de la tarde. Pero tuve un encuentro con la muerte. Yo viajé por el espacio oscuro, lo que la gente le llama el túnel, y al llegar al final del túnel, yo vi todo un hermoso paraíso. Y de repente, mirando hacia un lado y hacia el otro, todo estaba intacto en su alrededor, no había nada seco, no había nada pisado.
y pude ver dos personas vestidas de blanco al fondo, y en ese fondo había un árbol frondoso, bastante grande, y del árbol salía un manantial cristalino. Y esos dos vestidos de blanco me dijeron que no era mi hora y tenía que regresar. Pero pasó algo inusual, y es que cuando ellos lo dijeron, no abrieron su boca, pero pues se podía escuchar su voz hablar. Wow. Y la experiencia fue tan fuerte que cuando yo estaba en aquel lugar yo no tenía conocimiento de lo que me había pasado. Pero yo quería estar ahí porque yo tenía una paz que sobrepasaba el entendimiento. Y yo me sentía como si mi mente fuera adulta, aunque era un muchacho de 12 años, pero mi mente se sentía adulta. Y yo me sentía con tanta paz y tanta tranquilidad. Pero ellos me dijeron que no era mi hora y que tenía que regresar. Cuando entonces pasa ese momento, es como si me hubiesen sacado de la escena rápidamente y luego me muestran el accidente. Y ahí, cuando veo que los caballos vienen encima de mí en el accidente, entonces yo grito un no y despierto en cuidados intensivos en el UCI del Darío Contreras. Tenía los equipos, me lo quité, abrí la cortina y la Pero enfermera... la experiencia la tuviste con los caballos. Sí. La tuviste, la experiencia que tuviste que entraste al túnel, ¿la tuviste antes del accidente o después? No, ese fue en el mismo accidente. Ah, dentro del mismo accidente. Mientras mi familia estaba con el trámite de llevarme a la clínica, al hospital, entre todo ese trayecto y mientras yo estaba en coma, entonces ahí fue que yo tuve esa experiencia. Yo diría que esos 3 días para mí pasaron así. Mientras ellos vivieron 3 días, yo pasé nada más. Yo solamente recuerdo en mi experiencia, esa experiencia que yo tuve, como digo yo, y que no hay forma alguna. De hecho, yo duré un mes después que yo salí del coma en junta médica, donde estaba el neurólogo, el cardiólogo, el anestesiólogo, el ortopeda, el director del centro, en ese entonces, del Darío Contreras, donde en la junta médica hacían la introducción de lo que me pasó y luego ellos decían que contara mi experiencia. Porque para ellos lo impactante no fue que desperté, sino que la hemorragia interna por la cual ellos no se atrevieron a operarme y me declararon muerto porque tenía un soplo en el corazón, se desapareció al yo despertar. Y también el soplo se desapareció. Wow. Porque no me operaban del impacto de los golpes del accidente, con esos coágulos de sangre que tenía ahí, que me estaban asfixiando, por el soplo en el corazón. Ellos decían que si solamente me cortaban un chin, me iba a quedar ahí mismo, que no había forma. O sea que una experiencia tras otra. Una tras otra. Es para que uno pueda resaltar Así es. las obras del Dios que tenemos. Así es. Una experiencia tras otra, porque también después de eso tuviste otra situación con una apendicitis que te dio y ya, una mala práctica. Así es. Ya en la etapa más adulto, tuve una apendicitis, me operaron. De hecho, en la madrugada, cuando mi esposa me llevó a emergencia, en la clínica no habían detectado que era una apendicitis. Fue a las 8:30 de la mañana, cuando los médicos están haciendo la ronda, que el médico detecta que es una apendicitis. Me operan eso de las 3 de la tarde y 24 horas antes de ese proceso de la operación, luego de haberme operado, se me abrieron las asas internas y produjo una septicemia. Una septicemia. Una septicemia. Una infección completa en el cuerpo. Sí. Mi cuerpo totalmente. Yo tenía 2 sueros intravenosos de ese lado, 2 sueros intravenosos de este lado. O sea, yo tenía los brazos crucificados así. Y estaba totalmente hinchado el abdomen. Duré 10 días en intensivo en esa condición. Fue muy difícil, pero ahora, en todo eso Dios estuvo ahí. Tú estás consciente de que eres un milagro andante. Totalmente. O sea, soy porque un fíjate milagro, cuántas cosas tú estás contando. Pero también ver cómo tu mamá pudo recibir una voz. Es como la voz de Dios, ¿verdad? Así diciéndole, no tenga miedo, que él no va a ver la muerte por enfermedad.
te da esa septicemia que era para irte. Sí. Anteriormente te declaran clínicamente muerto. Así es. Pero hay otra situación porque tuviste otro accidente viniendo por la Churchill, tú me decías. Ya, y fue ya para estos tiempos, porque realmente si fuéramos a hablar no tendríamos espacio, porque he vivido muchísimas experiencias en las que Dios ha sido misericordioso con mi vida y para con mi familia y fiel a su palabra. En el año 2021, 25 de octubre de 2021, venía subiendo la avenida Churchill y luego de cruzar la Sarasota, un vehículo del transporte público se le adelantó y frenó para recoger un pasajero, no dándole oportunidad a la persona que estaba detrás. Y luego yo estoy mucho más atrás. Entonces cuando ella frenó de golpe, esa persona, yo también frené de golpe, pero mi carro siguió deslizándose hasta impactar la parte de atrás. Pero el impacto del freno fue tan fuerte que mi cuello se lesionó. Lo que le llaman el latigazo, mi cuello en el frenazo se vio para adelante y para atrás y en eso entonces me lesioné el cuello. Entonces cuando voy al médico a raíz de la lesión en el cuello, me realizan la resonancia magnética y en la resonancia magnética entonces detectan una patología de tiroides. Espérate. O sea, porque tenemos que ver a Dios obrar de manera misteriosa. Así es. Tenemos que ver a Dios obrar de manera que el hombre no es capaz de ver. Así es. Porque tuviste un accidente. Bien dice la Biblia, démosle gracias a Dios por todo. Amén. Aún no lo entendamos, hay que darle gracias a Dios. Así es. Porque Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene el control. Entonces, tú tienes este accidente, Henry. Así es. Y a través de ese accidente es que te descubren que tú tienes un problema. Si no es por el accidente, te mata el otro problema. Pero ese, oye bien, o sea, esto de repente Dios me lo está mostrando ahora. Amén. Porque si tú no hubieras tenido ese accidente, no se descubre, los médicos no detectan el otro problema oculto que tú no sabías que estaba. ¿Es así o no así? Así es. Entonces, permitió Dios que tuviera el accidente para que los médicos pudieran detectar el problema y entonces tratar el problema, porque el problema mayor no vino por el accidente, por el cuello que fue para adelante y para atrás. El mayor problema es por el otro. Cuéntame eso. Cuando me realizan la resonancia magnética y logran detectar lo que es la patología del tiroides, entonces voy a donde el oncólogo y el oncólogo me hace otros estudios más profundos y en esos estudios profundos es donde da positivo de que yo tengo una patología de cáncer, digamos un cáncer de tiroides. Antes de todo eso, ya cuando estuve en la consulta, él había puesto ya una fecha determinada para la operación. Pero en ese periodo de tiempo, que era diciembre de 2022, pospusimos la cirugía para enero. Pero entonces en enero me da el COVID. Entonces, a darme COVID en enero, se prolongó el tiempo para poderme operar, porque no me podían operar recientemente dándome el COVID, por lo que eso arrastra a nivel de los peligros que puede representar a nivel respiratorio, los pulmones y todo lo demás. Pero en abril del 2022, ya a finales, empiezo a sentir molestia. Entonces hago una crisis en mayo, ya en mayo, a principios de mayo, hago una crisis en la que no puedo respirar bien, no puedo comer bien, no puedo hablar bien. Entonces, en ese periodo de tiempo, vamos donde el doctor y ahí donde el oncólogo dice que ya hay que operarme de emergencia y que no se puede esperar más tiempo. Él me indica varios estudios
me envía donde varios especialistas y en ese trayecto de tiempo yo pude escuchar en una de las consultas en la que estaba, yo me encontraba, la consulta es en un cuarto nivel y yo estaba en el primer piso, cerca de la calle. Y ahí yo estaba solo, mi esposa estaba en el área de espera, esperando el turno, y yo bajé a tomar un poco de agua porque me sentía con la molestia. Y mientras estoy ahí, pude escuchar una voz que claramente me dijo que me ahorrara el tiempo porque eso era un cáncer, que me subiera a lo más alto de la torre del Malecón Center y que me tirara de allí porque quedaba cerca de ese entonces, Pero tú estabas en el Malecón Center. cerca de Malecón Center, porque el centro médico O sea, cubano está cerca de ahí. ok, la voz te dijo que subiera al último piso Y del me Malecón tiraron. Center. Y te De donde tiraron. yo estoy se ve la torre y se ve lo alto. Y de donde yo estaba me decía, ve y sube y tírate. Porque eso es un cáncer, o sea, ahórrate el tiempo. Pero ya tú sabías No tenía un diagnóstico de que era todavía. cáncer. Todavía no. Ahí en ese momento Todavía. no. No, ahí no había un diagnóstico. Y yo pude escuchar esa voz clara. Yo en ese momento dije, bueno, ¿será que yo estoy entrando en un estado de temor? Y entonces me fui hacia atrás a encontrar la pared y ahí me recosté de la pared y empecé a invocar al Señor, a decirle que me ministrara, que me ayudara. Pero la voz yo la pude escuchar claro, ¿Qué te dijo la voz? que Que me te ahorrara. tirara. Lo primero que me confirmó que era un cáncer. Me dijo, es un cáncer, súbete a lo más alto de allá de la torre de Malecón Center, tírate, ahórrate el tiempo. O sea, ahora, ¿por qué la voz me decía eso? Lo que pasa es que yo trabajé casi aproximadamente 10 años en el área de oncología médica. Yo estuve trabajando en un centro, bueno, en ese mismo centro donde me operé, donde me dieron y me realicé ahí estudios. Yo duré un tiempo y conocía ya lo que era un cáncer, sabía lo que era el cáncer, sabía la patología, cómo era. O sea, Entonces, entre tú y yo, tú le tenías miedo al cáncer. en ese O sea, momento, esa en voz que tú ese, en escuchaste, ese momento, en ese momento, yo no estaba pensando si yo tenía cáncer o no. Yo lo que tenía era la fatiga y la molestia, porque todavía no había una patología. Y ahí donde viene como diría yo, pero vea acá, o sea, una voz me está diciendo que sí, que esto es cáncer, pero yo no tengo un diagnóstico. Yo sé que tengo algo acá que me está molestando, pero no me han dado todavía un diagnóstico concreto de esa patología. porque Todavía estoy en consulta. esa voz es diferente a la voz que escuchó tu mamá. Muy diferente. ¿Eh? Esa es diferente. Muy diferente. Yo por eso llegué a pensar, digo, pero la voz se escuchó muy claro. Si fuera miedo de un principio, el temor me averga, me abracen en todo el sentido, como decimos de la palabra, pero no, yo pude escuchar claramente esa voz. No era un asunto de que yo me lo estaba inventando o que entré en una crisis de nervios. O sea que luego de esa voz que tú escuchaste, entonces llegó Entonces, diagnóstico. después de eso, es que entonces el doctor, o sea, en medio de ese proceso, es que me hace todos los estudios, me envía donde todos los especialistas, y ya para julio, 5 de julio del 2022, entonces se me lleva al quirófano para operarme. Y cuando me realizan la operación, en el estudio que se le A hizo, todo esto, tú no podías hablar, ¿o sí? no podía hablar. Durante mayo Pero tú hasta no podías julio, porque el médico te decía que no hablara no o podía. porque no te salía la voz, El, la pelota era como de este tamaño así. el tumor. El tumor, era un tumor. Era un tumor que me abarcó toda esta parte de acá. Ok. Ujú. Ujú. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Sí. Entonces, toda esta parte de aquí, del lado derecho, era donde estaba la pelota, el tumor alojado. Entonces me hacía presión y hacerme presión a toda esta parte de acá, no me salía la voz, porque tenía todo el tiempo como, diríamos, como si tú tuvieras un plátano atravesado en la garganta. Okay. Entonces, en ese periodo de tiempo, no solamente que no podía hablar, sino que me sentía fatigado, no podía respirar, tenía que dormir de lado contrario,
porque entonces de este lado, que era el lado derecho, era donde tenía la pelota. Entonces tenía que dormir de lado. Muchas veces tenía que dormir sentado. Mi esposa tenía que ayudarme en la cama, acotejarme. Fue un momento muy difícil, porque entonces durante ese periodo de tiempo que no podía hablar, tampoco podía tragar bien. Yo tenía que ingerir cosas que eran muy suaves o líquidas. ¿Y tuviste temor de quedarte sin habla? Hubo un momento que dije, bueno, Señor, si hasta aquí llegó mi tiempo, no era del habla lo que yo, porque yo ya estaba entendiendo que verdaderamente mi condición era patológica. Ya yo no era pensando en el habla, yo lo que estaba pensando ya era en muerte. Ya tú pensabas en el cáncer. Ya en el cáncer como es. Ya no era Wow. de que yo decía, o sea, ya yo esperaba lo peor. Honestamente yo esperaba lo peor en ese sentido. A todo esto, ¿cuál era la reacción de tu iglesia, tu mamá, tu lugar de trabajo, de tu esposa, tu lugar de trabajo? Bueno, mi esposa fue una pieza muy importante porque ella se mantuvo todo el tiempo orando. La iglesia por igual. Y lo más importante, que en mi trabajo recibí mucho apoyo. eh, Recibí mucho apoyo por parte del gerente general de la institución en la cual trabajo. Ok, de Luis Eduardo. Sí, Trabaja en Coaspiri. trabajo en Coaspir, el señor Eduardo, gerente general, me dio mucho apoyo. Él se mantuvo orando, motivando a los grupos de oraciones. Los lunes son muy especial porque es un lunes en que todo el mundo nos vemos para orar en conjunto, pero también las áreas oran todos los días. Y durante eso fue muy confortable el ver que ellos todos oraban y me enviaban en un pequeño video en sus oraciones. Y eso fue O bastante, sea, eso te daba fuerza. me daba mucha fuerza. Saber que había, entonces también la gente de la iglesia con cadena de oración, oraban a las 6 de la mañana, me tenían ahí todo el tiempo, me enviaban también mensajes, iban a mi casa, oraban. O sea, el pastor de la iglesia, el pastor Jesús William, eh, Casa de Dios Pasión por Cristo, que es la iglesia donde pertenezco ahora, ellos se mantuvieron todo el tiempo. O sea, por oración y por apoyo, Entonces, no me iba a quedar. tengo una inquietud. La operación estaba para hacerse en una fecha y luego te da COVID y no se te puede hacer. Te la trasladan. Así es. Pero esa no era la operación para el cáncer. Esa era una operación para corregir el habla. ¿Sí o no? Era para sacar el tumor Sacar el tumor maligno, maligno que era el cáncer. que era el cáncer. Pero entonces después de la operación había que tratar el cáncer. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se me opera y logran sacar el tumor maligno, el tiempo de la inmunohistoquímica dura casi aproximadamente 2 meses. Y durante ese tiempo, entonces yo me hinché, mi cuerpo se aumenté unas 35 libras de más, pero era hinchado que estaba. Entonces, hablando con la doctora, la endocrinóloga que me estaba también atendiendo, ella me dice que no me podía poner un tratamiento hasta que no tuvieran los diagnósticos de la segunda etapa, que era de la inmunohistoquímica que se envió a Estados Unidos. Luego que entonces llegan los resultados, entonces la doctora empieza ya a tratar como es, como un cáncer. Me dice, mira, es positivo, es un cáncer, aunque esté encapsulado, no sabemos hasta qué magnitud pudo haber llegado. Entonces ahí entonces ella me indica lo que es la yodoterapia en su máxima, digamos, potencia, o sea, la dosis más alta que se indica. Entonces, duré 4 días en el búnker, así se le llama, que son unas habitaciones emplomadas y totalmente aislado. Ahí no podía haber nadie, nadie me visitaba. Y luego de ese periodo de tiempo que se me dio la yodo, duré unos 35 días en mi casa. Ahora, tú me Digo, dijiste, en mi casa no, perdón, en casa de mi mamá. tú me dijiste que cuando estuviste en ese búnker, aislado,
sin contacto con nadie. Tú me dijiste que ahí tuviste una experiencia con Dios. Sí, así es. Como que te llegaste incluso a desesperar y buscar que Dios te hablara y pudiste tener una experiencia. Así es. En ese periodo de tiempo, al verme solo en ese lugar, yo empecé a orar, a buscar la palabra, empecé a pedirle al Señor que me diera palabra porque estaba pasando un momento totalmente aislado y era como también un desierto, por así decirlo. Sí. Y durante ese periodo le pedí al Señor que me diera palabra y que me orientara. Y en ese momento empezaron a nacer cosas, canciones de alabanza, un himno a Coaspire también nació de allí. Nacieron muchas cosas que fueron de ese encuentro que tuve con el Señor durante ese periodo en que estuve aislado y en que me encontraba, aunque físicamente solo, pero Dios estaba conmigo. Okay. Hubieron momentos muy difíciles, por así decirlo, porque al no tener a nadie cerca de ti, un familiar, un amigo, alguien cercano a ti, pues uno se siente totalmente, que se siente físicamente solo. Y puede sentir en ese sentido esa soledad. Más sin embargo, durante ese periodo de tiempo, fue en oración, fue orando, fue buscándole el sentido y el propósito al porqué. Y en ese porqué empezó a salir alabanza, canto de alabanza al Señor. Empezó a un momento muy, digamos, muy especial, porque fue tan especial que ya yo no sentía que tenía una condición. Ya yo me sentía totalmente diferente, aunque hubiera un diagnóstico, aunque estaba en ese lugar, ya como que yo me había ido, no que me había olvidado del problema, sino que me había ido de esa situación a un escalón mayor, a uno de fe, de confianza en el Señor, de que tú tienes el control, de que tú eres el que va a guiar en todo lo que voy a hacer. No tenía temor, no me sentía ya que hubiera un temor en mí o que hubiera un, un momento de desesperación, como dice mucha gente. ¿Y en algún momento tú pudiste traer a tu mente aquella voz que le dijo a tu mamá que no vería la muerte por ese tipo de enfermedades? Claro que sí, yo pude comprobar durante todo este tiempo de que Dios ha sido fiel. Ella no me puso el nombre que Dios le había indicado, pero Dios fue fiel en ¿Y permanecer cómo tú con su supiste que ella no promesa. te puso el nombre? Ella me lo reveló. Ella llorando, y todavía ella tiene ese dolor. Todavía. Todavía tiene ese dolor, pero ella dice, yo no me voy de este mundo hasta que Dios termine el propósito por el cual te trajo, aunque yo no te haya puesto el nombre. O sea, Y, ella quiere ver más todavía. porque hubo una parte que Dios se la reveló, pero ella se ha quedado con esa parte y nunca me la ha querido decir. Pero sí le dijo claramente que él me utilizaría en su propósito y que ella lo vería. Por eso ella dice que ella no se va hasta que no culmine esa parte que ella dice que Dios le mostró que vería. Que no Ella, te lo ha dicho. que no me lo ha dicho. Se lo reservó. Pero sí he podido ver la fidelidad de Dios. Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos una niña especial. Y cuando esa niña ya tenía unos 5 meses, siempre el doctor nos había dicho que teníamos que abortar. La mamá la vacunaron contra la rubeola. Y cuando ¿Qué te dio el doctor? que ella tenía que abortar. Que tenía que abortarla. Sí, porque ella la vacunaron contra la rubeola. Y A tu esposa. a mi esposa. Entonces ella no sabía que estaba embarazada. Entonces cuando ya verificamos, o sea, por los síntomas que tenía, se le hizo la prueba y dice, pero a mí me vacunaron hace 1 mes y medio contra la rubeola. Entonces el doctor dijo, pero, bueno, ustedes son cristianos, ya nosotros éramos cristianos, gracias a Dios para ese entonces. Y él decía, bueno, ustedes son cristianos, pero en esos casos
lo que se recomienda es abortar, porque eso es seguro que viene con muchísimos problemas. Y nosotros le hicimos frente a eso, pero ya en ese periodo, ya a los 4, los 5, todavía él seguía insistiendo que todavía había chance y que había cómo justificarlo, porque había muchas complicaciones, mala formación, Wow. congénita que venía. Y él, como médico científico, estaba buscándole la parte menos dolorosa. Sin meter a Dios en el medio. Sí, mete a Dios en el medio. Cuando la niña, a ella la llevan y le hacen la cesárea, vimos muchos movimientos por parte de los médicos y duramos más de 5 horas después que ella nació y nadie nos decía nada, pero sabíamos que estaba pasando algo. Y cuando de repente llega el cirujano, se quita la mascarilla, se está quitando los guantes y me pone la mano en el hombro y me dice, yo te voy a hablar claro, la niña le dio un paro respiratorio, aparte de todos los problemas que tenía, le dio un paro respiratorio, hubo que operarla de emergencia, está conectada al respirador, no creo que te dure 3 horas, prepárate para lo peor. Wow. Y yo lo miré a Qué los duro. ojos, yo lo miré a los ojos y yo le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que tú me dices, pero yo le estoy creyendo a Dios. Yo lo miré a los ojos y se lo dije, y como 6'4" tiene él, mucho más alto que yo. Y le dije, yo le estoy creyendo a Dios. Y él me dijo, bueno, por eso te lo digo, porque tú eres religioso y aunque yo no creo en eso, él me decía, como tú eres cristiano, eres religioso, él decía, yo le estoy creyendo a Dios y sé que Dios está en control. Pasaron las 3 horas, yo le pedí que me dejaran ver la niña y cuando entré, que me pusieron todo el equipo de protección médica para entrar en el área, cuando llegando a la niña le puse el dedo y le dije, porque se llama Isaís, le dije, Isaís, papi está aquí, y me apretó el dedo. La niña. Wow, wow, wow. Óyeme, pero que Dios. Y ella me apretó la mano, hijo. Y yo toqué por el cristal para que los médicos llegaran. Y hoy mi hija tiene 15 años, es una niña especial, pero nosotros tiene ya 15 años. Qué satisfacción. 3 horas le dio y ya tiene 15 años. Y wow, 15 años. y él hace Y la satisfacción que te ha dado esa niña, Henry, a ti, a tu esposa. yo Y esos perversos querían asesinarla. después que la niña salió de cuidados intensivos, que Bendito sea el Señor. duró casi 12 días en intensivo con el equipo y para que pueda respirar después que yo vi al doctor, al que me dijo que la María Batrona, me dijo, tu hija está viva por lo que tú crees, aunque yo no creo en eso. Pero tuvo que reconocer que en lo que tú crees le dio la vida. Tuvo que confesarlo eso. En el Dios. En lo que tú crees. Y eso, no te creas, eso le trabaja. Eso le trabaja. Eso no es así. Porque ya él pudo determinar ahí que la ciencia, donde entra Dios, se queda a un lado. Así es. Donde está el poder de Dios. Nada contra el poder de Dios. Entonces tú y tu esposa decidieron tener la niña, Así a es. pesar de lo que la ciencia dijera, confiando en ese Dios al que le servimos, a ese Dios de amor, de misericordia, a ese Dios de poder, Amén. que no se detiene, nunca se detendrá, Amén. nunca, seguirá haciendo obras, seguirá haciendo maravillas, seguirá glorificándose, porque esa es su naturaleza. No te imaginas cuánto me gozo al saber esto de esta niña y ver la satisfacción, porque sé la satisfacción que ustedes como padres tienen, y lo especial que es esa niña para ustedes. Amén. Lo especial que, imagínense. Y esto es un mensaje, que en esta hora queremos dejarle a tantas parejas que tienen que enfrentar este tipo de situación, ahora que eso está en discusión y que una serie de perversos quieren continuar asesinando, quieren tener licencia para asesinar
niños, quieren tener la puerta abierta para asesinar. Imagínese usted si estos padres, gracias al Señor, son cristianos, pero caramba, hubieran matado a esa niña. Mira, ahí está la niña viva, dándole satisfacción a sus padres. Ellos se sienten felices con su hija. Entonces, fíjese cómo es la cosa, ¿verdad? Anulan a Dios, el dador de la vida. Así que queremos que tomemos esto como referencia. Vamos a tomar esto como referencia para dejar que Dios sea el que haga. Es Dios el que hace. No es nadie más. Es Dios el que hace. Viene haciendo y trabajando en la vida de Henry desde hace mucho tiempo, librándolo de situaciones de muerte, librándolo del cáncer, solo en un búnker en un momento dado. Ahí clamó a Dios, ahí Dios le habló, le hizo saber que no tuviera miedo. No importa que el diablo minutos antes estuviera hablándole de que se tirara de un alto piso. No importa. Dios es más poderoso. Y eso queremos que en este momento tú estés seguro, que tú estés segura de que le servimos y que tenemos a un Dios de poder, un Dios que nos cuida. Alojémonos en los brazos de nuestro Señor con toda confianza, con toda seguridad. Oye, me ha indignado que ese médico te haya dicho que asesinara a esa niña. Así es. Me ha indignado eso y de verdad que doy gracias a Dios porque ustedes, como hijos del Señor, pudieron dejar eso en las manos de Dios. Amén, amén. De hecho, ese doctor murió. Lo menos que podía pasar. Él le dio un infarto, murió de un infarto. Wow. Ya creo que habían pasado como unos 5 años después de eso, de que la niña había nacido y él murió. Cuando el doctor me había referido donde la doctora, que yo escuché esa voz que me habló en contra, y yo pude entender, ya después ya haciendo y viendo todo, de que el diablo ministra en los momentos difíciles como una solución rápida, Sí. para que uno pueda salir rápido del problema. Sí. Inclusive, o sea, eliminar tu vida. Para que no pases por esos tragos amargos, como dice la gente, por esa dificultad. Pero Dios en su misericordia, cuando clamé a Él y le dije, Señor, que pude clamar a Él, pude encontrar en medio de todo este trago amargo que estaba pasando, de que Él iba a tener el control. Que aunque la doctora y los demás estaban dándome un cáncer fulminante, o sea, un cáncer severo en ese sentido, de que entendían que por la magnitud que tenía el tumor, pudo haber esparcido células malignas en todo mi cuerpo y que había un alto porcentaje de que fuera así. Ya después que me da la yodoterapia y viene el segundo diagnóstico, donde entonces ya ella me indica la yodo, yo paso la yodoterapia, duró los 35 días en casa de mi madre, donde yo tenía que recibir la comida en envase plástico, desechable, por la radiación. Pero antes de todo ese periodo de tiempo, yo tuve un periodo de 2 meses prácticamente que no podía dormir. Yo dormía 2 horas porque al no tener un tratamiento, todavía para lo que era la ausencia de no tener el tiroides y lo que el tiroides ayuda al cuerpo, pues todas mis partes motores empezaron a tener problemas. Yo movía la mano y la mano se me quedaba así. ¿Sí? Yo intentaba buscar un vaso de agua y cuando intentaba moverlo, se me quedaba la mano totalmente paralizada, doblada. Si iba al baño, la parte baja de la espalda, la parte baja se me trancaban y no podía caminar.
O sea, estaba en una situación difícil, no podía dormir, no podía caminar, no podía mover, no podía hacer prácticamente nada. Entonces la doctora me decía, todo eso es porque todavía tú no tienes el tratamiento. Y no podemos hasta que no avancemos con la parte del diagnóstico. Me dijiste que en algún momento te arrastraba por el Me piso. arrastraba del dolor, agarraba la pared, si caminaba 2 o 3 pasos, eso era sudando del dolor. Eso fue un momento muy terrible, fue muy doloroso ese tiempo. ¿Y qué tiempo duraste en ese proceso? 2 meses, ¿Cuánto? 2 meses. Wow. Fueron 2 meses de mucho dolor. De tanto dolor así que nosotros mandábamos a comprar calmante, sedante y no había forma. Yo dormía 2 horas. Y para dormir era sentado con los pies altos, eh, con cojines por aquí, la almohada totalmente en alto, porque cada vez que ya estaba conciliando el sueño, entonces sentía que me ahogaba y no podía respirar. Y todo eso era porque no tenía todavía el tratamiento. Pero ya luego... Pero cuando tú dices el tratamiento es ya postoperatorio. sí, el tratamiento ya para tratar el tiroides, pero Ok, ya ok. era para tratar lo Ya que era era para tratar el tiroides, ya el totalmente... cáncer no estaba. No, ahí donde voy, porque todavía no se me había hecho el rastreo en el cuerpo. Ok. Después de la yodoterapia viene el hacerte un rastreo, que es un estudio que se hace de medicina nuclear, para rastrear en el cuerpo si hay alguna célula maligna después de la yodoterapia. Entonces ya después que se me hizo el rastreo, que no se encontró ninguna célula, entonces ya ahí la doctora entonces es donde entonces me empieza a tratar y a medicar, y ahí entonces es donde ya mi cuerpo entonces empieza a tomar normalidad. Pero antes de eso, de dar ya ese paso, la doctora lo que estaba era verificando que yo no tuviera, y si tuviera, entonces me iban a indicar más dosis. Si hubiesen encontrado, se había que indicar más dosis, y Si hubieran dependiendo, encontrado células. sí, pero si en ese rastreo hubiese aparecido que había más, no solamente más dosis, sino también que pudo haber sido radioterapia o cualquier otro, dependiendo de cuál sea la condición. Ok, ok. Entonces ya cuando ella te hizo este rastreo, eh, el resultado fue que no tenía células. No, el resultado fue que ya no había. Entonces ya te pudiste integrar a tu trabajo. Ya ahí me pude integrar a mi trabajo, ahí ya me quitaron la licencia y ya ahí yo pude integrarme a mi trabajo ya con el tratamiento. Y ya en noviembre ya yo estaba haciendo Y ya ya mi... después de ese tratamiento, entonces comenzaste a escribir canciones. En el tiempo en que me estaba recuperando, en medio de todo eso, fue que nacieron esas canciones. Tú no habías escrito nunca, Sí, claro, en el pasado yo había escrito. porque tú siempre le has cantado al Señor. Siempre lo he hecho y lo he hecho como David, que cantaba canciones solamente para el Señor. No era de que como... Yo no la hacía con el sentido comercial, yo la hacía solamente para agradar a Dios. Bueno, pero debe ser buena esa porque eso tú sabes que se ha degradado un poco. Sí, sí. Yo entendía que esa canción yo se la dedicaba al Señor, yo la componía, le ponía su música y todo lo demás. Y la llegué a cantar, de hecho, en algunos lugares, se quedaron con algunas de ellas. Sí me han motivado para que ahora grabe y Ok. lo dé como testimonio de todo lo que he pasado y cómo esas canciones han sido de edificación. Cuando la niña nació, para ese periodo de tiempo yo entoné una alabanza. Eso fue un tiempo muy maravilloso. Cuando nació la niña. Cuando nació la niña. En O cada sea, no te etapa, pusiste a pensar en el problema de la niña, sino que te pusiste a yo, darle gracias a Dios. yo tuve el tiempo que ella duró en intensivo, yo lo pasé a la orilla de la puerta orando. Orando. Yo llegaba allí a las 5:30 de la mañana y me iba a las 11:30 de la noche. ¿Cómo? Dime otra vez, Yo repíteme eso. llegaba a las 5:30 de la mañana A la a la clínica. puerta de intensivo de la clínica Ok. y me iba a las 11:30 de la noche. 5:30 de la mañana. Y te iba a las 1:30 de la noche. orando. Yo me la pasaba todo ese periodo de tiempo orando por mi hija.
Wow, ¿qué tiempo duró eso? 10 días. 10 días. 10 días. Y mi hija más grande recibió una palabra Porque el tiene día más, tiene 6. más. El día 6 de la niña te interna en intensivo, ella recibió una palabra. Ella escuchó una voz que le dijo que me dijera a mí que tuviera paz, porque la niña se iba a salvar y que él estaba en control. O Y la sea, niña... espérate. Tú tienes una niña mayor. Sí, son Son dos. dos. Son dos. Entonces, mientras Clary es la mayor, Isaí es la menor. Ok, entonces, mientras Isaí está interna en ese proceso Sí. de vida y muerte, entonces Clary recibe Una palabra. una palabra. El día 6 ella me piden, a los 6, o sea, cuando digo el día 6 de la niña está en intensivo, ella me dice que la lleve, que no la deje, que ella quiere estar conmigo. Ok. Y cuando estamos lo de la sala de espera, mientras yo estoy orando, ella está sentada. Y entonces ella escucha la voz, pero entonces ella no me dice, papi, yo escucho la voz, no, ella estaba llorando. ¿Y qué edad tenía la niña? Ella tenía como 7, 8 años más o menos. Sí, 7, 8 años. 7 años. Y ahí te revela entonces que... Entonces cuando en ese momento ella empieza a llorar, y yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? Yo me asusté, no sabía qué le estaba pasando. Y hace como buscando aire, que está escuchando una voz. Y digo, tranquila, calma. ¿Qué te dice la voz? Entonces ya yo estaba entendiendo que había algo espiritual. Le digo, tranquila, calma. Porque yo le estaba, cuando ella empezó a eso, yo estaba pidiéndole al Señor que me diera una palabra, porque era el día 6 de la niña está ingresada. Yo le decía al Señor que me diera una palabra. Porque durante ese periodo de tiempo yo no había recibido una palabra. Después que la niña tomó, me apretó el dedo, que reaccionó, durante ese periodo de tiempo, hasta ese día yo no había recibido una palabra de parte de Dios sobre la condición de la niña. Y entonces ahí donde ella recibe esa palabra, entonces yo le digo, dime qué te dice esa voz. Y entonces ahí donde ella me dice que me esté tranquilo, que confíe, que la niña se va a salvar, que todo va a estar bien. Wow. Y entonces yo la abracé y empezó a llorar. Y me dice, papi, la voz me lo sigue diciendo que te lo diga. Digo, está bien, pero ella me dice que te mire y te lo diga. O sea, como para que yo me convenciera de que ella no se lo estaba inventando. Que era Dios hablando. Que era Dios que le estaba hablando y le estaba revelando ese momento. Esa niña, ella todavía esta etapa, ella llora porque eso se le quedó y ella sabe que escuchó esa Ella ya palabra. tiene 24 años. 24 años. Y todavía ella recuerda ese momento. Ese momento. Ese es el Dios que tenemos. Porque tú te imaginas un recién nacido en la condición que estaba Isaí. Sí. Que te hace que tú puedes sentir que sí. ella te está apretando el dedo. Así es. O sea, eso, ¿verdad? Como que es bastante tremendo. Porque una niña recién nacida, imagínate, no tiene fuerza. No tiene fuerza. No, que se había declarado que nada más iba a tener 3 horas de vida. 3 horas. 3 horas fue lo que el doctor le Que dijo. el doctor había dicho 3 horas de vida. 3 horas. Con el paro respiratorio, ella quedó como un vegetal. De hecho, cuando nos la entregaron, ella no tenía ninguna movilidad motora. Nosotros fuimos, que los médicos nos dijeron cómo le íbamos a dar la terapia en la casa para mover los bracitos. Uf, al año esa muchacha estaba ya que nadie la aguantaba. Corriendo y sí. Ya al año ella estaba dando carpeta, se apiaba de la cama, subía a la cama. Wow. Ella hacía una bendición. Sábado en la mañana, domingo en la mañana, primera hora de la mañana, ella va y me despierta porque ella sabe porque desde ese entonces yo empecé a llevarla al parque para interactuarla con los demás niños. Y a la fecha de hoy, de hecho hoy me fue a levantar a las 5 y pico de la mañana, porque ella sabe que es su día, que hoy es su día para llevarla al parque. Yo la llevo sábado y domingo a las 7 de la mañana, yo la llevo al parque. Al parque que está cerca de la casa y hay que llevarla a su parque. Ya los guagüeros de la zona no conocen, ella los saluda todito. La gente se para y dice adiós. Wow, pero eso, ¿cómo me toca el corazón esto, Henry? ¿Cómo me toca el corazón? Esto me toca el corazón. Porque es que estoy comparando, vuelvo otra vez a decirlo, estoy comparando el cuadro, si ustedes
toman la decisión de abortar la niña con el cuadro que hoy representa a esa niña. Muy importante. Esa niña es tan importante en nuestras vidas que nosotros yo he aprendido, de hecho, en mi proceso ahora, con ese diagnóstico, yo pensé mucho fue en ella. Porque yo decía, Señor, ya yo no voy a estar cerca de Isaí. Ya, si esto es así y esto es un cáncer, yo conozco todo el proceso. Y no estar cerca de Isaí, y yo no estar cerca de ella, dejarla sola con la mamá. O sea, yo empezaba todo eso. Y ahí fue donde el Señor entonces empezó a tratar conmigo en medio de este proceso. Y empezó a ministrarme y vinieron todas estas canciones. Cuando la doctora dijo, tengo buena noticia, saliste limpio. Wow. No células cancerígenas por ninguna parte. Gloria a Dios. Me informan incluso que ellos duraron más tiempo porque volvieron una y otra vez y lo revisaron todo. Y ellos dicen que como si yo nunca hubiese tenido ese proceso. Wow, maravilloso eso. Entonces, yo nada más dije, Señor, tú eres demasiado grande. Wow. De verdad que sí. Yo estoy muy agradecido de Dios, Henry, por esto que he escuchado. Y definitivamente no puedo dejar de reconocer más lo que es el cuidado de Dios con sus hijos. Y ver cómo Dios en reiteradas ocasiones te ha hablado. Y ver cómo Dios habló a esa niña, habló a tu mamá. Cómo Dios ha tenido ese cuidado maravilloso al punto que me contaste que cuando fuiste a la iglesia evangélica, cuando diste el paso para pasar de la iglesia católica a la iglesia evangélica, me dijiste que la segunda vez que fuiste, que fue una iglesia que nadie te la recomendó, que saliste a buscar en tu sed, en tu vacío, en tu deseo de buscar a Dios y servirle a un Dios vivo, tal como está escrito en su palabra. Me dijiste que llegaste a una iglesia y a la segunda vez el pastor se te acerca sin conocerte, sin saber nada de ti y te da una palabra. Ese tiempo yo lo duré orando apartadamente. Siendo católico, yo me estaba encerrando en el baño. Me levantaba a las 3 de la mañana, duraba hasta las 6 de la mañana. Siendo católico, orando y con la palabra y pidiéndole a Dios dirección. Porque yo lo que estaba era buscando tener un encuentro con Dios. Al leer uno de los pasajes que más me llamó la atención fue que en el tiempo en que el pueblo duró prácticamente sin ver el mover de Dios, Dios se le muestra a este hombre y le revela. Y él le dice, pero si eres tú que me está hablando, que mañana el mechón de cabello amanezca mojado. Sí. Y cuando vio la prueba, dijo, no, que al otro día amanezca entonces seco. Y me llamó mucho la atención. Yo dije, Señor, yo quiero que tú hagas lo mismo conmigo. Si eres tú el que me está guiando por tu palabra, muéstrame, así como pasó con este hombre en el Antiguo Testamento, yo me fui a esa iglesia, tomé una Biblia cualquiera que encontré, creo que es una de las pocas iglesias de estos tiempos que tiene Biblia por si alguien no va. Por si alguien no lleva su Biblia. Si alguien no lleva ya su hoy Biblia. día no se usa la gente. No. Entonces ahí estaba en físico. Y yo la tomé y me senté en ese banco el primer domingo que fui y con los ojos cerrados del Señor, lo que tú me dijiste en mi casa, háblamelo aquí, con los ojos cerrados, empecé a darle página y me detuve y puse mi dedo ahí y ahí apareció la palabra de lo que Dios me estaba diciendo. Entonces dije, Señor, yo no quiero jugar al azar porque tú no eres un Dios del azar. Así es. Pero como tú hiciste con ese... Qué bueno que tú reconoces que eso es como al azar, ¿verdad? Dije, yo no quiero jugar al azar, yo quiero que tú me hables, que es diferente. Y quiero que sea en tu palabra y que tú me lo confirmes. Entonces, la segunda vez que fui, me senté y mientras estaba orando, entonces ahí se acercó el pastor. Sin conocerme.
y me dijo, por lo que tú estás aquí y que fue por la palabra de Dios que Dios te trajo, sigue, porque Dios te va a hablar. Y Te Dios va a hablar más. te va a hablar y te va a hacer, o sea, él empezó ahí a ministrarme, pero eso fue la palabra que me dio la confirmación, porque era por la palabra. Él no me estaba predicando, no mandó a nadie que me predicara, no mandó a nadie que se acercara. Él me dijo, tranquilo ahí, sigue hablando con Dios, porque tú viniste aquí fue por la palabra de Dios. Y no era que él lo sabía, pero Dios le estaba revelando que por su palabra yo fui ahí. Wow, wow, Porque wow. yo no quería jugar al azar, yo quería que Dios me hablara a él. Y entonces después de ese día, yo renuncié al próximo. Y ahí le dije a mi esposa, mira, ya yo definitivamente yo voy a renunciar. O sea, tú fuiste 2 domingos. Y en el tercero ya yo... Y en el tercero estaba listo para renunciar. Y renuncié. Y Renunciaste a la Iglesia Católica. renuncié, y eso trajo un revuelo, porque entonces en el sector que me conocían como católico, los amigos que ya en mi entorno, entonces empezaron con una crítica y un bullying, ¿no? Ahora va a ser el pastor fulano de tal. Sí, porque ellos decían siempre que yo parecía, mi conducta era como más allegada a un pastor o a un cristiano evangélico que decirme un católico, porque yo era muy apartado, muy reservado. Ellos me decían, o sea, palabras muy cercanas como que tú en cualquier momento ahorita das un salto, o sea, por mi actitud. Y eso que tú una vez ibas a ser seminarista. Sí, yo una vez intenté entrar al seminario, fui a los pasionistas, cogí retiro, pero me di cuenta que no, Que no era ahí. que no era ahí, Wow, wow. realmente. Ahí fue entonces donde yo entendí claramente que yo lo que estaba buscando era tener un encuentro con Dios, no era tener una pared, un grupo, sino, pero ahí en esa iglesia, donde Dios me confirmó estar, esa iglesia cristiana evangélica, Dios habló muy claro. Incluso después de ahí, yo recibí muchísimas palabras por parte de Dios, muchísima confirmación. Después cuando di el paso y me bauticé, ya mi señora lo vio muy en serio. Ella no quería Te bautizaste en la Iglesia Evangélica. en la iglesia evangélica. Pero tú te habías bautizado en la Católica. El bautismo que se enseña en la iglesia católica no es un bautismo que se fundamenta en la palabra. Claro. Porque el bautismo es para arrepentimiento y para vida nueva. Un niño no tiene ese tipo de condición. Ellos buscan otro tipo de escenario como para justificarlo, como cuando los niños eran presentados en el templo, que llevaban una ofrenda, pero en este caso ellos lo que hacen es que lo bautizan. Y ahí están irrumpiendo o alterando ya lo establecido por la palabra en cuanto a lo que es el bautismo. Dios es tan maravilloso que yo te hice esa pregunta para que tú dijeras eso. Y tú no lo sabes, pero te hice la pregunta. Te hice la pregunta porque aunque te había bautizado en la Iglesia Católica, no era válido. Ese no es un bautismo conforme a lo que la palabra nos enseña. Y yo lo entendí así, porque cuando yo entré, después ya le dije al pastor que me quería preparar para bautizarme, que qué tenía que hacer, como dice la palabra. Exacto, exacto. Y entonces digo, claro, él mismo me preparó. Dios mío. Él mismo Qué bueno es Dios, qué bueno él mismo es. me preparó y fui a las aguas. Ah, wow, qué bueno es el Dios que tenemos. Pero quiero resaltar esta parte porque a los duré 2 años con un conflicto matrimonial donde mi esposa fue la que me hizo la guerra. No fueron los amigos. ¿Cómo así? Nosotros teníamos pleito todos los días por mi condición de que ya yo era cristiano evangélico y ella era católica porque ella era asediada. O sea, ustedes se casaron en la Iglesia Católica. Sí. Tú saliste, pero ella se quedó. Ella se quedó. ¿Y entonces? Entonces, duramos un tiempo en una batalla, en una guerra. Entonces, yo le estaba pidiendo al Señor dirección. O sea, lo mismo que yo empecé a hacer en oración, entonces no empecé a hacer por ella, empecé a pedir por ella. Porque a ella la atacaban. La atacaban mucho, le decían, le hacían prácticamente un bullying católico, diciéndole, ahorita te veré con falda larga, con moño mal, o sea, empezaron a hacerle bullying en ese sentido
de que ya ella iba a perder como esa condición que ella físicamente quizá tenía como libertad y le decía al Señor, pero esto no es ropa, ni falda, ni pantalón, Señor. Esto es tu palabra. Aquí no estamos predicando eso. Pero como yo se lo explico, ¿de qué manera? Yo no puedo con esto. O sea, tengo un conflicto. Yo le decía al Señor, tú me traíste aquí y yo te pedí dirección. Yo necesito ahora que tú le hables a ella. Entonces Dios me guió, vi a un hermano que me contó un testimonio de lo que él pasó y cómo el Señor lo trajo a los pies por vía de su esposa. Él era un drogadito, un narcotraficante colombiano, y cómo Dios orientó a su esposa en oración para tratarlo mejor con amabilidad. Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Me dijeron, pero es verdad. Si yo sigo discutiendo con ella, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, si ella se sentía molesta, entonces yo me quedaba callado. Y mientras yo quedaba callado, yo lo que estaba era orando y dando gracias al Señor. Entonces yo me levantaba temprano, le ayudaba con los quehaceres de la casa. Cuando yo me iba los domingos para la iglesia, ella se levantaba y no encontraba ningún reguero. La casa totalmente limpia y hasta la comida adelantada. Y me llevaba a mi niña para la iglesia. Ya cuando yo venía, pues ya estaba todo tranquilo. Y o sea, cualquier vulnerabilidad o falta que ella pudiera agarrarse de eso para tener una discusión conmigo, yo la eliminaba. Yo decía, Señor, ayúdame aquí, ayúdame a mejorar esta parte de mí para yo evitar. Pero entonces, no era tampoco tratar de hacerlo llevadero. Yo lo que quería era que ella tuviera una conversión. Entonces empecé a orar fuertemente pidiendo al Señor que tratara con ella, que yo no iba a tratar con ella, que así como Él trató conmigo, que tratara con ella. Pues por la palabra, Dios le dio una revelación estando ella durmiendo. Y me levantó de madrugada llorando, bañada en lágrimas, Sí. que buscara tal cual cita bíblica que se le reveló mientras ella estaba dormida. Mientras estaba dormida, el Señor le trajo una Le revelación. dio una revelación por la palabra. Una porción de la palabra. Y cuando la leímos, yo me quedé frío, porque con la palabra que Dios trató por mí, Dios trató conmigo, suponiendo, fue el capítulo 41 de los versos del 1 al 5, y con ella lo trató del 7 al 10. ¿Cómo? Y ella no lo sabía porque eso estaba en mí. O sea, esa fue mi conversión del trato de Dios y yo con la palabra. Y yo no se lo había revelado a ella. Pero cuando yo lo leí así, que después yo mismo abrí los ojos y digo, o sea, que tú, o sea, y entonces ella empezó a llorar. Cuando lo leyó, le dijo que no se sintiera confundida ni que tuviera temor porque él era el que tenía cuidado de ella. Se lo reveló, le dijo a ella. Ah, eso dice el texto. Eso dice el texto. ¿Cómo dice? Que no tuviera temor porque él era el que cuidaba de ella y que no iba a quedar en vergüenza. Wow. Y tampoco en viudez. Ahí está. Y yo quiero decir que la esposa está aquí. Amén. O sea, la esposa está aquí, está oyendo todo lo que se está hablando. De manera que Henry no está diciendo esto porque su esposa no está. Amén. Entonces, señores, impresionante todo esto. Impresionante. Y vinimos a hablar una cosa y se hubo que hablar de otras. Pero Dios todo lo tiene en control. Amén. Nos puso a hablar del tema del cambio de iglesia que no estaba en el plan, pero Dios sí lo tenía en el plan. Venimos fue básicamente a hablar de lo que Dios hizo con la salud, cómo Henry pudo desde temprano recibir una confirmación de Dios de que lo iba a sanar y todo, y hasta llegar a sanarlo, hasta llegar a obrar de manera especial en Henry. Y ya hoy Henry está como que no ha pasado nada en su vida, pero qué bueno que ustedes lo tienen completo el testimonio para que lo reproduzcan, para que lo envíen, porque ese es el Dios que tenemos. Yo quiero darte el teléfono de nuestra iglesia Buenas Nuevas, 809-567-7675, extensión 231. Y nuestro número de WhatsApp, 829-889-4712. Llámanos, nosotros estamos para orar.
estamos para socorrer, estamos para servir. Vas a encontrar un grupo de personas a los que Dios ha llamado para que te sirvan, para ayudarnos. Así que no estés sola en tu casa, solo en tu casa, pensando y creyendo que Dios se ha ido de ti. No, Dios está contigo. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, Dios está en control. Queremos que Dios te bendiga grandemente en este día. Gracias por escuchar este testimonio y gracias por conectarte cada miércoles con este podcast. Muchas gracias y que Dios te bendiga en este día y que Dios te ayude a verlo a Él y que tú hagas y ponga tu interés para verlo, porque Él no es un Dios oculto, es un Dios visible que está con nosotros para ayudarnos cada día y en cada situación. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor y amigos que nos han visto hoy.